Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos con nosotros a Janet y a Mima. Bienvenidas. Gracias, hermana, por esta invitación tan preciosa que nos ha hecho el Señor a través de ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por compartir todo lo que tenemos en nuestra vida para todas las personas que nos están escuchando. Gracias, queridas amigas, por darme la oportunidad de presentarme ante ustedes y ante el Señor para poder dar un testimonio de las bellezas que el Dios nuestro hace en nuestras vidas. Bueno, les dejo con la anfitriona del programa, Dorita. ¿Qué tal? Felices de estar nuevamente con ustedes y vamos a compartir ahora estos dos testimonios que nos enseñan acerca del poder consolador de Dios. Y vamos a escuchar Jenny a Janet. Sí, comenzamos con Janet. Janet, ¿cómo usted vino a los pies de Cristo? Jenny, le quiero contar que yo conocí al Señor cuando trabajaba en la Universidad Evangélica del Salvador. Hará aproximadamente unos 15 años. El Señor me llevó a trabajar en la universidad, en la Facultad de Odontología, y allí pues el Señor abrió el camino, abrió la oportunidad para que yo lo pudiera conocer. Llegaba un pastor a darnos un mensaje todos los jueves a las 7 de la mañana, y el Señor me hacía unos ojitos tan lindos para que yo fuera a recibir su mensaje. Tuve la prioridad, la ventaja y la obediencia para poder llegar a esos mensajes. Ahí el Señor empezó a tomar control de mi vida, control de todo lo que yo hacía para llevarme a los caminos que Él quería. Pero entiendo, hermana, que usted y sus hijos, la familia, tuvo que pasar por situaciones bien difíciles, no solamente a nivel familiar, sino que a nivel de país. ¿Usted pudiera decirnos cómo Dios fue suficiente para usted en esa ocasión? Hermana, yo perdí a mi esposo y mis hijos a su papá cuando ellos eran muy pequeños. De eso ya hace su tiempito. Él perdió la vida en un accidente automovilístico fuera del país. Entonces el Señor tomó control de mi vida y me llevó de tal manera a que Él fue el esposo que yo necesitaba, fue el padre que mis hijos necesitaban a través de todo ese tiempo. Y como le contaba antes, el Señor siempre ha mostrado su protección y su amor para cada uno de nosotros. Y se lo digo por esto, porque tuvo la misericordia, el amor tan grande de llevarme a trabajar a la Universidad Evangélica. Él tenía sus propósitos para esa situación. Mis hijos quedaron muy chiquitos. Mi hija no había nacido cuando falleció mi esposo. Y mi hijo varón, el primero, estaba pequeñito. O sea que el Señor tomó control a partir de ese momento de todo nuestro existir de la familia. Como sacerdote o como dirigente o como padre o como jefe de la familia, a mí me tocó proveer de todo, desde un alfiler hasta la comida, todo. Pero lo que vale mencionar es que la misericordia, la protección y el amor del Señor siempre estuvo con todos nosotros. La situación que les quiero contar, que quiero compartir y que ustedes puedan hacer suyo, mi vivencia, comienza allá por el año 2001.
en el principio del siglo nuevo. Si ustedes se pueden recordar o si estaban en el país, ocurrió un terremoto de grandes proporciones aquí en el país. No fue solo a nivel de San Salvador, sino a través de todo el país se conmovió. Había mucha enfermedad, mucha crisis, mucha necesidad, mucha falta de alimento, mucha destrucción. En realidad había mucho de poco. Entonces, yo trabajaba en ese tiempo en una institución social como odontólogo general. Y cabe mencionar que solo tenía 2 horas de servicio, 2 horas de trabajo, una plaza de 2 horas. Ustedes se pueden imaginar qué sueldo podía yo tener. Sí. Sin embargo, y para gloria del Señor, les quiero decir que Él se manifestó a través de todo ese año. Ese año se graduaban mis hijos. Había que tener suficiente para poderlo graduar. Ustedes saben qué es lo que significa gastos de graduación. Y era doble. Tenía también que cubrir las necesidades de la casa. Alimentación, transporte, medicinas, etcétera, etcétera. Y con un sueldo muy pequeño, con una plaza de 2 horas. Humanamente solo contaba con eso, no había más. Pero el Señor tenía el control de nuestra existencia, de nuestra vida. Él suplió hasta todito. Gastos de graduación, alimentación, transporte, de modo que al final del año 2001, mis hijos y yo nos preguntábamos cómo era posible que se hubieran cubierto todos los gastos, que hubiera habido comida, que se hubieran suplido las necesidades, pero especialmente porque teníamos gozo en el corazón, paz y tranquilidad. Ese año 2001 fue un reto de fe para la familia, pero el Señor cumplió. De modo que eso fue el principio para todo lo demás. Y como dice Habacuc 3:17, aunque las ovejas hayan sido quitadas y no haya vacas en los corrales, con todo y eso me alegraré en el Dios de mi salvación, dice. Y aquí estamos, somos un ejemplo de la fe que tuvimos en que el Señor se glorificara en nosotros. Él es galardonador de los que le sirven, de los que le buscan, como dice Hebreos 11. Entonces, el Señor suplió, cubrió todo lo que hacía falta y especialmente llenó nuestro corazón. Y eso nos dio el empuje para seguir adelante, porque ya no estábamos solos, hermanas, ya no estábamos solos. El Señor fue suficiente, es suficiente para nosotros. Janet, yo sé que hay muchas mujeres que han pasado o están pasando en este momento por situaciones muy difíciles. Dios fue suficiente para usted. ¿Quisiera dejarle algunas palabras a las que nos están escuchando y viendo? Claro que sí, hermana. Mujeres, hablo con ustedes, las que por alguna razón se encuentran solas, sea la que sea la razón, les digo, les invito a que le abran la puerta a nuestro Señor. Él está tocando para que usted abra su corazón, abra su entendimiento, para que Él pueda entrar y usted lo pueda conocer cuán gran Dios tenemos. Él suple todas nuestras necesidades, llena los deseos de nuestro corazón y nos fortalece grandemente para seguir adelante. Qué alegría escuchar, ¿verdad, Dorita? Que para Janet Dios fue suficiente. Que Dios es suficiente. Y
podríamos llamarle a esto, aunque usted no lo crea, pero aunque no lo crea, podemos decir con plena convicción que Dios es suficiente. es suficiente. Amén. En la viudez, como en la vida matrimonial o en la vida de soltería, Dios es suficiente para fortalecer, proveer y consolar. Jenny, vamos a escuchar, si te parece, a Mima. Cuéntenos, ¿cómo es que Dios la atrajo a esa vida preciosa de fe y cómo el Señor la sustentó en el momento que hubo pérdida en su vida? Empezando, hermanita, que yo nací en un hogar de padres muy jóvenes. Mi madre de 15 años y mi padre de 21. Así es que se puede imaginar esos dos adolescentes con 4 hijos ahí, empezando a luchar en la vida que es tan difícil cuando no hay muchas comodidades ni dinero. Pero mi madre tenía una fe tan grande que ella siempre en sus oraciones, recuerdo que decía: cuenta a mis hijos entre tus elegidos. Siempre esa era su oración. Y luchando, hicieron sus comodidades, nos dieron buena educación, nos enseñaron el valor del trabajo, el valor del dinero, de la responsabilidad, pero nunca nos inclinaron a religión. Pero sí nos pusieron en colegios religiosos y lógicamente por ahí seguimos nuestra pista. Pero siempre nos advertían: recuerden que no es eso, es el corazón entregado al Dios, creador de todas las cosas. Bueno, nosotros uno no escucha cuando está jovencita, pero con el devenir del tiempo, todas fuimos logrando una posición, una profesión, casándonos con hombres muy buenos. Pero en eso murió mamá. Y yo pues era religiosa de religiosa, pues. La sabía del Señor, pero no lo conocía. Seguía todos los rituales que había aprendido, pero hasta ahí nomás. ¿Y cómo lo conoció? Cuéntenos. Bueno, cuando ella muere, me siento yo desolada, como que quitaron el piso bajo mis pies. No hallaba consuelo en ninguna parte, no hallaba sosiego, no hallaba paz, a pesar de tener un buen hogar, un buen esposo, buenos hijos, pero aquel vacío inmenso no se llenaba con nada. Tengo una hermana que ya ella había entrado al Evangelio y me dice: te invito, vamos. Yo, guarde, yo con esos, no sé, a mí no, vos porque sos algo alocada, pero yo no. Pero fue tanta el vacío en mi alma que le acepté la invitación para una Navidad. La primera Navidad sin mamá, que mamá era nuestro ídolo quizás, ¿verdad? Y oí a este hermano hablar tan lindo. Y dije, en verdad, quizás voy a ver si conozco yo esta forma de ser distinta, de llenar esos vacíos. Pero cuando vine a la primera, aquella de cantadera y esa subidera de manos, ay, qué irrespeto. Dije, ¿cómo pueden hacer? Eso no es adorar a Dios. Porque nos acostumbraron a ser siempre pensantes, prepotentes y todas. Total es que ya no volví. Allá en los días, otra vez, casi caí en una depresión. Entonces, voy a ir otra vez, dije, pero voy a ir después de esa cantadera. Imagínense que cuando lo más bello es la alabanza. Y así fui entrando hasta que una vez viene y el mensaje, que era para mí, me desnudaban por completo. Y yo indignada, caramba, está mi hermana, dije, qué indiscreta, ¿cómo puede ella contar las intimidades? Me fui muy, muy disgustada. Pero ella no ya había llegado ese día y le hablo y mira, no niña, si yo no, ni conozco al pastor, ¿no? Así es que, ay Señor, ¿qué serás tú hablándome, llamándome? Voy a ir la otra vez. Y así me fui enamorando y me fui dejando moldear más bien, porque tenía que quitarme muchas aristas y muchas espinas que andaban dentro de mí. En eso se muere mi esposo. Otra vez la misma depresión, la misma soledad, la misma inseguridad, porque tuvo una muerte
que hoy bendigo al Señor, que no sufrió dolor y todo, sino que se fue perdiendo todas sus facultades mentales. Y yo decía para mí, aunque sea el bultito quisiera tener allí, pero que no me dejara sola, aunque no hablara, porque ahí era un bebé ya, había que alimentarlo, hacerle todos sus oficios y todo. Pero cuando ella muere, me quedo desolada nuevamente. Los hijos casados fuera, sin mamá, sin papá. Digo, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Jubilada, ya sin trabajo, ya sin nada. Trabajaba en unas obras sociales, pero eso no llena. Me refugio aquí en la iglesia. Agarro los salmos pero no me entraba para nada. Solo me agarraba de una parte en el Salmo 25, dice, mírame, estoy sola, desolada, abatida, ayúdame. Pero no me ayudaba. Total es que uno de tantos días vengo y digo, no, Señor, yo debo de hacer algo, pero ¿qué? Ya tenía como 3 años de estar acá en la iglesia, 4 o 5 años. Me encuentro que dan clases en el bíblico. Y dije, voy a ver si por allí. Y venimos y le pregunto a la hermana, ¿nos podemos matricular con mi hermana? Sí, dijo hermana, ya nos tomó los datos, venimos a las primeras clases, fascinadas. Pero digo, a esta edad, 75 años, empezar a estudiar, ya la mente está dormida, ya no voy a dar, empieza toda esa reflexión interna, ¿qué voy a ir a hacer? Hacer el ridículo, no quería quedar mal, ¿verdad? De ignorantes y todo. Y me encuentro con mi querida Dorita por ahí. Le digo, ay hermana, qué lindos estas clases. Nos podemos quedar como asistentes. Porque yo sabía que uno podía ser asistente en otras. En la facultad, por ejemplo, en la universidad, un tiempo que puede ser asistente sin ser matriculado del todo. Y me dice con aquello, de ninguna manera. Pero mire que ya no, a esta edad ya no podemos aprender. Saquen los talentos, pero hay que estudiar y disciplina. Ay. Dije, aquí está mamá otra vez. Bueno, entonces, empezamos, nos matriculamos y mire, nos ha costado, hermanita, porque no crea, el cerebro se duerme un poco. Pero estudia. Y los hijos sorprendidos, mamá, ¿qué tenés? Que te veo alegre. Ay, fíjense que esto, estudiamos esto, y vimos esto, y se nos quedaban viendo así algo rara, ¿verdad? Pero mamá, eso es mamá aleluya, me decía, uno de ellos me decía, mamá aleluya, ya viene solo hablar de Jesús Señor. Hoy está estudiando el bíblico, él también. Miren cómo es el Señor de bello. Total es que nos entregamos del todo al estudio, no hemos salido tan mal, ¿verdad, hermanos? No, muy bien. Llevamos buenas notas, pero las primeras clases nosotros nos sentíamos raras y solo con jóvenes, ¿verdad? Las únicas abuelas allí nosotros. Entonces, en el segundo año, fíjense que quizás nos vamos a retirar, le dijimos, porque ya, pues demasiado. Hasta las 4 de la mañana estudiando y leyendo y escribiendo. Los trabajos a mano, porque ya a estas alturas no habíamos aprendido nada de las nuevas ciencias técnicas. Oiga, ay Señor, ¿cómo hacemos? Mira, ayudarnos a aprender la computación. Aprendimos a digitar. Ponemos los trabajos ahora bien bonitos, pero una de tantas tareas que estaba yo en lo mejor, porque a los nietos, mira, hijo, ¿cómo hago esto? Púyale aquí, abuela, púyale por allá. Total, a saber qué le dices, que se fue todo lo que había escrito. Casi lloro, pues. Ay, Señor, mira esta inutilidad. Pero al fin ya más o menos, hoy sí ya lo manejamos bien, presentamos nuestros trabajos bien bonitos, así es que las notas son bastante regulares, bastante buenas. Bastante buena. Solo una la llevamos bajita, pero las demás todas son de 90 para arriba, se dan cuenta, a estas alturas. Pero entonces viene y me dice mi hijo, ¿y qué van a hacer después de que estudien todo eso? Ya deje tanta tensión, mire, anda toda tensa. Ay, que hoy tengo clase, que hoy tengo examen, que la hermanita Dorita, mira cómo te rígido. Y que no, mamá, ya no, deje eso, disfruta. Mira, hijo, si yo dejo eso, me muero. Porque eso me da vida, me da alegría. Ya no tienen esta viejita chacosa que solo se pasaba quejando, ¿no? Miren, ya ni parezco viejita de los años que tengo, le digo. Bueno, entonces tenés razón, mamá. Y mira, le digo, el Señor cambió mi lamento en baile. Qué lindo. Lo único que le pido al Señor es que me perdone, que no fui la
esposa que debía de haber sido con mi esposo. Hoy estoy, si hubiera. Así es que mi consejo para las espositas es que cuiden de sus esposos. La soledad es triste, es terrible. Y uno se siente como que la mitad de su ser murió cuando el esposo muere. Sea como sea el esposo, hay que aceptarlo y amarlo porque es el esposo que el Señor nos dio. Así es que cuídenlo, admírenlo, mímenlo, para que no quedarse como yo me quedé después. Si hubiera hecho esto, si le hubiera dicho esto, ya no había tiempo para decirlo. ¿Y saben qué? Lo más lindo es que los hijos que ven un hogar así de armonía, de amor, de respeto, de sinceridad, aprenden y se portan lo mismo ellos en sus hogares y buscan la fuente de donde tiene uno esa convicción que la da solo el Señor. Solo el Señor. Porque en el matrimonio hay de todo, no crean que todo es dulce. También hay cosas que uno a veces no puede ya soportarlas, pero si se la somete a la soberanía de Él, Él disipa, Él borra, Él da luz, Él da amor y da toda la alegría que un ser humano necesita en este mundo. Porque como Él dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y el hogar se complementa de un hombre y una mujer. Qué precioso testimonio. Sí. Gracias a Dios. Testimonios refrescantes. Sí. Aunque usted no lo crea, es posible. No esté lamentando su edad cronológica, su soledad. No piense que todo es limitación. Al contrario, de esa limitación, de esa pérdida, obtenga ganancia. No crea que su cerebro está oxidado. Cristo lo renueva todo en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Reflexionar, pero cobrar esperanza en que Cristo nos sostiene, Cristo nos consuela, Cristo enjuga toda lágrima, Cristo le da nuevo valor a su vida. No una vida de desesperanza, sino una vida con nuevas expectativas para que usted ya no esté lamentando la pérdida, sino que en este tiempo de pérdida y de crisis financiera o familiar, obtenga la ganancia que le puede dar la fe en Jesucristo. Deseo, junto con todas nuestras invitadas y con Jenny, deseamos bendiciones y hasta el próximo programa. Agradecemos a Dios estos testimonios de estas dos mujeres viudas que encontraron su suficiencia en Dios. Y les dejamos con Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente.